Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos nuestro primer invitado del día. Se trata de Eduardo Jorge Prats, abogado constitucionalista. Bueno, por demás, un querido profesor de hace ya unos añitos, pero con muchos temas en la agenda nacional que incluyen reforma constitucional, temas electorales, seguridad social. Así que un placer tenerle aquí con nosotros en esta mañana, profesor. Buen día, feliz de estar con ustedes y compartir con los que siguen este programa todos los días. Iniciemos con lo electoral, profesor, a propósito de que la Junta Central Electoral hoy publica un comunicado en el cual intenta poner un freno a lo que ellos entienden que son actividades propias de la campaña y a destiempo en el marco de la ley de partidos políticos y de régimen electoral, y evidentemente esto detonado por el lanzamiento de aspiraciones a nivel del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es su opinión de ese comunicado y de la situación en general que tienen los aspirantes presidenciales respecto a lo que tenemos en la ley y en la Constitución? Específicamente hablan de parar de inmediato el proselitismo. Yo pienso que se trata de actividades propias de la vida política de los partidos. Los partidos políticos existen precisamente para articular los intereses de la sociedad y prácticamente es antidemocrático tratar de coartar el derecho que tienen militantes y dirigentes de hacer la vida política interna. Esto no significa para mí violación de ninguno de los preceptos legales de la ley en cuanto a campaña o proselitismo a destiempo, siempre y cuando se trate de actividades organizadas en locales cerrados, actividades del partido y que no implican mayor entorpecimiento de lo que es la vida nacional. Las disposiciones de la ley hay que interpretarlas en sentido estricto. Yo pienso que eso forma parte de la salud política del pueblo dominicano. Una de las características de la democracia dominicana que tanto esfuerzo y sangre ha costado a los dominicanos es precisamente que todavía hoy la democracia dominicana, los partidos siguen convocando con gran intensidad la adhesión de simpatizantes y militantes. Las democracias que han colapsado son aquellas en las cuales no tenemos partidos fuertes, no tenemos partidos comprometidos con los valores y principios del sistema, y no tenemos una ciudadanía democrática volcada a participar en los procesos, ya sea internos o externos. Entonces esto, más que criticarlo o censurarlo o sancionarlo, yo creo que hay que aplaudirlo siempre dentro del marco de la ley y del cronograma que establece la propia ley. El gobierno tiene, ya pasado un año y un mes tiene el gobierno, ha convocado a un diálogo. En principio con 12 reformas y luego los partidos políticos introdujeron el número 13, que es la reforma política y electoral. En la ida del presidente al diálogo y exponer un poco los puntos de vista o los puntos de reforma, el gobierno se concentró básicamente en el tema constitucional. Consejo Nacional de la Magistratura, Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, con la idea de fortalecer el Ministerio Público, ha dicho el presidente. ¿Cómo usted contextualiza este diálogo? Justamente en ese periodo que abre la democracia a partir del segundo año, lucha política, eso. ¿Cómo podemos arrimar a resultados concretos sobre ese diálogo en estas circunstancias? Desde hace unos meses, es decir, prácticamente desde el inicio del mandato del presidente Abinader, nosotros sostuvimos en varias columnas, en el periódico Hoy y en Noticias Sin, de que era importante que el presidente Abinader aprovechara todo ese caudal de simpatía popular que significó su elección como primer mandatario para precisamente convocar a un diálogo con las fuerzas políticas y las fuerzas sociales y bajar el nivel de crispación popular como fruto de un proceso electoral que con la pandemia llegó a ser en algunos momentos traumático y que solamente la madurez de las instituciones y del liderazgo nacional impidió que se viera afectada nuestra democracia. Por lo tanto, yo aplaudo esa iniciativa del presidente Abinader de convocar a ese diálogo y de llevar precisamente la discusión a un organismo como el Consejo Económico y Social, donde convergen los sectores nacionales más importantes, como lo es el Estado, la sociedad, el empresariado y los trabajadores. En este sentido, no puede ser más oportuna y pertinente esta decisión.
Sin embargo, llevar la reforma constitucional, que en términos de lo que es la dogmática constitucional es una operación de corazón abierto, es decir, inducir un coma al cuerpo político para realizar una operación de alta precisión y de tal, digamos, intensidad política en estos momentos, no procede. Primero porque el paciente está sano. Es decir, aquí no hay una crisis, aquí no hay algo tan fundamental que haya que hacer una reforma. Hicimos una en el 94 para salir de una crisis electoral. Una en el 2002 por una cuestión del mandato presidencial de la reelección. Y una reforma integral en 2010. En 2015 se adoptó el sistema que se tenía en el 2002 para lo que es el mandato presidencial. El propio presidente Abinader ha dicho que no quiere tocar lo relativo al periodo presidencial y a la reelección, e incluso ha dicho que todavía no es tiempo ni siquiera de hablar de estos temas. Se habla de hacer independiente al Ministerio Público. Eso es perfectamente posible lograrlo a través de una acupuntura legislativa, una laparoscopía en el Congreso que no implica una operación de esta envergadura que va a robar tiempo precioso de los propios actores políticos cuando hay cosas importantes que tienen que someterse al diálogo, como la reforma de la seguridad social, el pacto fiscal, la cuestión eléctrica. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de ese corazón abierto, de esa operación de corazón abierto? ¿Cuáles son? Los riesgos. El riesgo mayor es que, si bien es cierto que en la Constitución se establece la aprobación de una ley que declara la necesidad de la reforma, posiblemente el que está sentado aquí es el único abogado que considera que la Asamblea Revisora está limitada por ese mandato de la ley. Porque todos los constitucionalistas dominicanos, Milton Ray Guevara, Cristóbal Rodríguez, Nace Perdomo, todos consideran que la Asamblea es soberana y por lo tanto no se limita a lo que se haya pactado en el diálogo o lo que se haya establecido en la ley que declara la necesidad de la reforma. Por eso nosotros decimos que una reforma constitucional necesita un consenso político con las fuerzas, porque si tú estás objetando al adversario, a la oposición legal, no tienes a la oposición como un aliado para la reforma. Necesita un consenso social, es decir, la gente tiene que creer que la reforma es importante, que la reforma es necesaria. Y tercero, necesita un consenso técnico, es decir, la comunidad jurídica debe estar conteste de que la reforma es pertinente y de que los medios para la reforma son los adecuados. Y eso no está claro. Primero, porque ¿por qué vamos a nosotros a limitar el mandato del presidente Ray Guevara para establecer la presidencia rotatoria cuando tenemos el caso de Argentina, donde la pugna Rosenkrantz y Lorenzetti por la presidencia rotatoria ha llevado a un proselitismo al interior de la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué nosotros vamos a quitar la supermayoría de 9-4 cuando en Estados Unidos, frente a decisiones de 5-4 que se consideran ilegítimas, se quieren ir al modelo dominicano de 9-4 de mayoría agravada? Es decir, esas son cosas que la doctrina no está concorde. La reforma de 2010 fue una reforma consensuada. Hubo una comisión de juristas, más de un año de consultas populares, todo un cuestionario que contestaron más de 100.000 personas y una comisión de juristas que interpretó ese sentir de la consulta popular, alabado incluso por constitucionalistas de Iberoamérica como un mecanismo novedoso de captar lo que es el sentir del pueblo constituyente y luego plasmarlo en un documento que sirvió de base al proyecto que se lleva. Pero ¿para qué someternos a eso? Si estamos saliendo de una pandemia, tenemos que activar la empresa para activar el empleo. Apenas se están recuperando los empleos en el sector turístico, que es nuestro sector de punta. Tenemos que pensar, como decía el ministro de Economía, ¿qué hacemos? ¿Si deuda o si mayores impuestos? Y si es deuda, entonces vamos a afectar a las AFP con el 30% de retiro anticipado. Y si es impuesto, entonces vamos a afectar a las empresas que necesitan. Es decir, son cuestiones gruesas, grandes, que es importante que se ponderen.
Laura quería hacer alguna precisión, era sobre el primer punto. Sí, específicamente porque el presidente ha insistido mucho con el tema del Ministerio Público y su independencia. Y efectivamente esa posición de que se puede resolver a nivel de la ley del estatuto del Ministerio Público coincide con la posición de la Fuerza del Pueblo, que también ha hecho el llamado de que se concentre en ese punto. Esa inquietud del presidente de la República, ¿realmente se puede resolver a nivel de la ley? Bueno, digamos, yo siempre he hablado del misterio del Ministerio Público. Es un órgano ornitorrinco. O sea, el misterio del Ministerio Público también. El misterio del Ministerio Público está en el sector justicia, pero no pertenece al Poder Judicial. Es función ejecutiva, pero no estar en el entramado organizativo del Poder Ejecutivo. Creo que tenemos un buen sistema, porque no podemos tener un Ministerio Público tan independiente que sea autárquico, mejor dicho, autista, porque no conversa con nadie. Necesitamos un Ministerio Público para que el presidente pueda decir, como lo dice, estamos luchando contra la impunidad. O para tener una procuradora que dice, nosotros hemos dado instrucciones a los fiscales para que en todos los temas del uso del ácido del diablo sea considerado como una infracción muy grave. Esa es la ventaja de tener ese engranaje político, al igual que en Estados Unidos, de que el procurador general, la procuradora, es un funcionario de alta confianza política del presidente. Y eso no le quita la independencia que tiene la doctora Miriam Germán, ni la independencia que tienen los fiscales. Además, el Ministerio Público de alguna manera es responsable de la política criminal, criminal del gobierno, del Estado nacional. Exactamente. Entonces, en nuestro modelo presidencial, eso es lo adecuado. Ahora, que lo queremos hacer más independiente, vamos a darle más presupuesto, vamos a invertir más en la Escuela Nacional del Ministerio Público, vamos a fortalecer la carrera, porque se han abierto decenas de expedientes, doctor, y hay que llevarlos a juicio. Claro. Doctor, en esta semana, creo que ayer y antes de ayer, han salido en los periódicos, especialmente el Diario Libre, un trabajo interesantísimo sobre lo que pierde el Estado Dominicano con respecto a las exoneraciones que le dan a los legisladores. Desde el punto de vista constitucional, tengo entendido que nadie puede legislar a su favor, según dice la Constitución en el artículo 140. Pero los diputados y senadores establecieron la ley 5796, que le da un abanico total abierto para traer exoneraciones como ellos quieran, cuando ellos quieran y por el monto que ellos quieran. Pero más que traerla a ellos, lo que hacen es que la venden a ediles e importadores. ¿Esto es constitucional o podría ser inconstitucional? Yo pienso que es ilegítimo, en la perspectiva de que definitivamente hay un movimiento social en contra del barrilito y en contra de estos privilegios. Eso va en contra del principio constitucional republicano, de una república. De la equidad. De la equidad. Y no se justifica. Lo mismo, por ejemplo, el sistema de pensiones. O sea, los diputados ahora están involucrados en una propuesta de anticipar el 30% a las personas, y incluso algunos hablan de retornarnos al sistema de reparto, pero no todo el mundo puede tener un sistema de pensiones como lo tienen los diputados, que te cuesta a ti y a mí millones de pesos al año para hacerlo eficiente. Porque por eso es que tenemos un sistema de capitalización individual, porque el sistema de reparto quebró en el año 2001. El Seguro Social. Quebró totalmente y hubo una deuda tremenda. Ahora no hay quiebra. Ahora hay unos ahorros que se quieren expropiar para que los trabajadores paguen una crisis que la tiene que pagar el Estado y no precisamente el que ha ahorrado su dinero. Y unos fondos que los empresarios aportaron, no para que nadie saliera a comprarse una televisión plasma o dar un anticipo de un carro, aportaron para que hubiese, para el momento en que uno no puede trabajar, que para el momento de retiro. Yo creo que esa es una reforma de la seguridad social importantísima, porque precisamente nosotros lo que debemos es ampliar el sistema para incluir a todos aquellos trabajadores independientes y cuentapropistas que ahora no cotizan y no acceden a los beneficios. Pero sobre todo, la gran reforma es la gran reforma del mercado laboral, porque este es un modelo económico que no genera suficiente empleo digno y formal. Y por lo tanto, tenemos un sistema que tiene 4 millones de afiliados, solo 2 millones cotizando actualmente, y alrededor de 4 millones de personas que trabajan en el sector informal y en el sector cuentapropista. Y eso sencillamente no es lo que quieren los dominicanos. Profesor, pero parte del
el problema es... Perdón, Laura. Ajá. Yo digo que la República Dominicana quiere ser una república de propietarios, no de proletarios. Y precisamente lo que nos caracteriza a nosotros dominicanos, sea que estemos sentados aquí o taxiando en Brooklyn, es que nosotros nos gusta tener nuestro negocio propio, nuestra pequeña empresa. Y a eso es que nosotros tenemos que apostar, al apoyo y el estímulo de la pequeña empresa, que es la clave para el desarrollo barrial, para el desarrollo social. Es un buen signo. Es un buen signo. Positivo. Pero dentro de toda esta discusión, el único proyecto que parece estar sobre la mesa de forma actual es el del famoso 30%. Y todos los funcionarios y legisladores hablan de la necesidad de modificar la ley de seguridad social, pero nadie articula con claridad cuáles son los puntos que necesitan modificación. ¿Qué habría que cambiarle a nuestra ley de seguridad social para que llene las deficiencias que tenemos al día de hoy? Mira, la principal crítica que se le hace al sistema de seguridad social es el hecho que la tasa de reemplazo, es decir, el monto con el cual tú te retiras, está muy por debajo de lo que es el monto total de tu salario. Estamos hablando de una tasa de reemplazo que en el mejor de los escenarios llega a un 48% de lo que ha sido tu salario promedio. Pero eso no es culpa del sistema de seguridad social, es culpa de un modelo económico que no genera empleos con altos salarios. Por lo tanto, el retiro del 30% en realidad a quien beneficia es a la pequeña burguesía asalariada, es decir, a nosotros, a los que ganamos muy por encima del salario mínimo. Pero aquellos que realmente han sido golpeados por la crisis fueron atendidos con fase 1, fase 2 y los diferentes planes sociales que tiene el gobierno, que llegan incluso a aquellas personas que no pertenecen al sistema de seguridad social. Y esa ha sido la clave del despegue de la actividad económica en República Dominicana, que desde marzo de 2020 el presidente Danilo Medina y posteriormente el presidente Abinader impulsaron y continuaron los planes de asistencia financiera a aquellos que no trabajaban y a aquellos que no estaban en el sistema de seguridad social. Entonces, realmente la justificación de que se necesita retirar el 30% para atender la crisis de la familia es falso. ¿Por qué? Porque se han entregado más de 140 mil millones de pesos en ayuda. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a afectar las generaciones futuras? Pero además, esto es un verdadero golpe de Estado macroeconómico contra el gobierno del presidente Abinader. Porque todos los economistas que se respetan señalan que liquidar todos esos títulos de Hacienda y del Banco Central va a generar un sobrecalentamiento de la economía. Se dice que Chile no ha pasado eso. Caramba, en Chile no ha pasado eso porque la ley chilena permite que las AFP inviertan fuera del país. Por lo tanto, la liquidación de los títulos se produce en los mercados internacionales. Pero aquí la ley prohíbe la inversión extranjera porque se decía que para qué los trabajadores iban a dar su dinero para que se fueran fuera de aquí. Bueno, si se hubieran ido fuera de aquí, hoy se hubiera podido entregar el 30%. Pero como se entendía que eso era malo, cuando eso lograba rentabilidad, no se permitió. Sin embargo, la rentabilidad que genera la inversión estatal es una de las que permite precisamente darle solvencia al sistema y mantener una tasa de reemplazo más o menos decente. Se dice que en los momentos de cambio son los momentos de crisis, a pesar de que la política le tiene un poco de miedo a eso. En el proceso de reforma, incluso de la seguridad social, ha quedado un tema colgando que no se ha podido llegar a ninguna conclusión, que es el tema de la cesantía laboral. A propósito que usted habla del mercado laboral. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Porque estamos hablando de un derecho de alguna manera condicionado, que el trabajador siempre tiene la expectativa de que cuando pasa tantos años le van a dar sus prestaciones. Pero si usted renuncia, ese derecho se pierde. Yo solo le doy si usted se porta mal y lo despido. O si soy consciente y le digo, mira, tiene tantos años, yo te la doy. Pero no es un derecho per se. Propósito ¿Qué cosa? Per se. Es decir, algo que el trabajador sepa que cuando pasó 20 años, él tiene un dinero que se le acumuló y que le pertenece, que lo genera su estadía ayudando. ¿Cómo cambiamos esta realidad para liberar de alguna manera el mercado laboral? Mira, primero, conceptualmente, yo no creo que la flexibilización de las normas laborales contribuyen a hacer más competitivas las empresas
ni contribuyen a generar empleo formal. Yo creo que apoyar a la empresa con un sistema fiscal que propicie el ahorro, la inversión, la productividad, la competitividad, es más efectivo que tú afectar a la parte más débil en la relación laboral, que es el trabajador. Por lo tanto, filosóficamente, yo no me enmarco ni apoyo de entrada lo que signifique flexibilización de las normas de trabajo y de las normas de protección del trabajador. Algo más. El Tribunal Constitucional ha dicho... No, pero yo no hablo de flexibilizar. No, yo voy a lo de la cesantía. Hablo de cambiar ese asunto para darle al trabajador un derecho concreto de que si usted se pasó 20 años, el día que usted decide irse porque no le gusta la cara de su patrón, usted va y se va con su dinero. Ahí voy. El Tribunal Constitucional ha señalado que los derechos sociales y en sentido general los derechos fundamentales se ríen por el principio jurídico nunca para atrás como el cangrejo, es decir, la cláusula del no retroceso social. Por lo tanto, tú no puedes eliminar la cesantía si tú no tienes una garantía compensatoria y que sustituya lo que es la cesantía como lo sería el seguro de desempleo. Por lo tanto, la única manera constitucionalmente admisible de una reforma en este sentido sería preservar la cesantía hasta una fecha determinada que constituiría para las empresas un pasivo y que incluso hay instrumentos financieros para apoyar a la empresa en ese momento y a partir de ahí un seguro de desempleo. Ahora, eso es una cuestión para los que trabajan. Doctor. Porque el modelo, te sigo diciendo, de cada 10 trabajadores, 5 están en el sector informal y están fuera de toda protección de seguridad social y laboral. Estamos terminando casi la entrevista, pero quería preguntarle, ¿usted cree que es aplicable las medidas que tomó el Consejo Nacional de Migración, que se reunió antes de ayer, aplicar la ley que establece el 80-20, el 8504? ¿Usted cree que esas medidas aquí podríamos aplicar? La ley en principio es una ley buena. Es decir, porque nadie está contra la Virgen de la Altagracia. Es decir, ¿cómo yo voy a estar contra que el 80% de los empleos sea en manos de los dominicanos? Pero lo cierto es que hay una población laboral beneficiaria de la ayuda social que no está inclinada a asumir tareas y labores que quizás hace 50 años la asumía con mucha naturalidad, pero ya nadie tú lo puedes llamar y que échame el día aquí y límpiame el patio. Eso no lo hacen porque... hasta tu madre. Porque el modelo dominicano, en contraste con Haití, ha sido exitoso, porque ni tú ni yo pensamos irnos a cruzar masacre para allá, a hacer nada. Nos pueden secuestrar y matar. La gente viene de allá para acá por el cambio de vida. Al mismo tiempo, el dominicano no quiere una serie de empleos. Por eso es que decimos, hay que aplicar esa ley y hay que aplicar los controles migratorios. Pero tenemos que generar empleos formales. Tenemos que incorporar a más dominicanos a la protección laboral, a la seguridad social. Tenemos que apoyar a la micro y pequeña empresa con acceso al crédito. ¿Ustedes creen que es justo que apenas el 40% de la población dominicana tenga cuenta bancaria? Es decir, el nivel de bancarización en este país es pésimo. En contraste incluso con países como Venezuela, donde el 98% de la población tiene cuenta bancaria. Pero entonces, ¿cómo tú puedes? Tenemos un sistema también que te pide telar de defunción para abrirte una cuentecita en un banco. Me decía una persona ayer que le están exigiendo una carta de trabajo para abrir una cuenta. Claro. Dios mío. Sí, es verdad. Sí, yo soy de los que sostengo que hay un derecho fundamental a la cuenta bancaria. Claro. Porque hasta por razones de seguridad, la mejor manera de tenerte bajo control es que tú abras tu cuenta para ver hasta el movimiento de tu... Para tener el control fiscal. Y entonces aquí vamos a la parte fiscal, que para mí es fundamental. Hay una reforma planteada. Claro, pero la reforma no puede ser aumento, porque estos no son momentos de darle cocotazo a la gente. Este es un momento de estimular al país. Yo siempre he dicho, ¿por qué nosotros no bajamos el ITEVI del 18 al 9%, que es un aumento de salario para todos nosotros? Ampliamos la base tributaria, nos vamos a una patente fija para los pequeños negocios como tenía Balaguer en los años 60 y 70 y tratamos de incorporar salones de belleza, talleres de ebanistería, de automóviles al sistema. Bancarizamos, comenzamos
con la reforma de la seguridad social, que los cuentapropistas aporten un 5% en lugar de un 10% a la seguridad. Fomentamos el ahorro voluntario. O sea, tenemos que formalizar la economía, tenemos que activar la empresa, tenemos que activar el empleo, porque no podemos. Dicen aquí que la presión tributaria es baja. Es posible. Es baja cuando usted aplica la media, pero Claro, para el que pero paga, para los que pagamos no es baja. Es decir, ¿quiénes son los que pagamos? La gente piensa, no, son los ricos los que pagan. No, los que pagan son los asalariados, que se les deduce automáticamente. Entonces, para ellos la presión tributaria es fuerte. Pero hay Así un es. punto importante que usted Sergio, menciona. tenemos que concluir Sí, pero- porque ya pero- estamos contra el ya, tiempo. Pero hay un punto importante que usted menciona. Yo no me quiero ir. Y es Sí, pero ya se acabó el tiempo. Usted menciona a Balaguer, pero en ese periodo el presupuesto nacional tenía un alto contenido de riquezas que el propio Estado generaba con la industria azucarera. Pero la democracia dijo, no quiero producir nada. Dinero y a gastar dinero. Y si falta lo buscamos prestado. ¿Cómo resolvemos ese tema? Ese es el tema. Nosotros tenemos que conseguir un balance entre la racionalización del gasto público, la reestructuración de nuestra deuda Los ingresos. y fortalecer el sistema de ingresos para que paguemos más, es decir, más personas, Claro. paguemos todos, Y menos. aunque menos tasas, pero va a ser más al final para el Doctor. Profesor, Gracias. gracias por Siempre haber grato estado hablar. con nosotros. Gracias. Despedimos a Eduardo Jorge Prats, constitucionalista. Vamos a una pausa y ya volvemos.